Bien, veamos ahora qué características están descritas para las familias con personas con enfermedad crónica no transmisible. Hay cuatro aspectos a tener en cuenta que ahora los vamos a conversar y posteriormente tendremos que incorporar al método o al enfoque psicoeducativo de abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles. Hay cuatro aspectos a tener en cuenta en las familias que tienen integrantes con enfermedades crónicas no transmisibles. En primer lugar, saber de que una vez que se hace el diagnóstico de este tipo de enfermedades, la familia se centra en poder cuidar los aspectos referidos a la misma. Por lo tanto, las exigencias de la enfermedad tienden a dominar la vida familiar y muchas veces se descuidan otros aspectos. Esto es una reacción esperada dentro de las familias con usuarios con enfermedades crónicas, que una vez diagnosticada la misma, centren sus actividades, encuentren como un mecanismo de adaptación, centrarse en tratar de atender al usuario que tiene o que es portador de enfermedades crónicas no transmisibles. El problema es cuando este patrón de adaptación se mantiene en el tiempo y se rigidiza, de manera de que los otros aspectos descuidados que son esperados que se descuiden al principio se mantienen a lo largo del tiempo. Otro aspecto a tener en cuenta es de que en aquellas familias en donde existían vínculos conflictivos o algunos vínculos no adecuados o dificultades de comunicación, pueden exacerbarse o pueden aparecer frente al diagnóstico de una enfermedad crónica no transmisible. ¿En formato de qué? En formato de coaliciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que la enfermedad crónica propicia el establecimiento de coaliciones entre el paciente y alguno de sus miembros o intensifica coaliciones previamente existentes. ¿Qué entendemos por coaliciones? A la unión o el vínculo que se establece entre dos o más integrantes en contra de un tercero, a diferencia de las alianzas, que son vínculos que se establecen entre los diferentes integrantes y que se fortalecen para atender a una situación en particular o a un tercero. Este tercer punto tiene que ver con lo que les decía al principio. Cuando la respuesta primaria de adaptación de la familia que se centra en el cuidado de la enfermedad crónica no transmisible se mantiene en el tiempo, genera un equilibrio. Entonces, tenemos que poder evaluar si esa conducta que es esperable en un principio se ha rigidizado, se ha mantenido y por lo tanto ha contribuido a desequilibrar el funcionamiento de la familia. Y el cuarto aspecto a tener en cuenta es de que también de manera adaptativa las familias tienden a aislarse en sí mismas para dar respuestas a las demandas de la enfermedad. Por lo tanto, es función del equipo del primer nivel de atención poder atender a la conformación de redes en nuestras familias que puedan ayudar a la vivencia de esta enfermedad. Bien, está descrito un modelo clínico de evaluación de familias con integrantes de enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay algunos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar familias con integrantes con enfermedades crónicas. Posteriormente veremos que vamos a incorporar estos aspectos de la evaluación en el modelo psicoeducativo, así como estos cuatro aspectos que hemos visto también los incorporaremos en el modelo psicoeducativo. Hay 5 aspectos a evaluar en una familia que tiene integrantes con usuarios con que tiene integrantes con enfermedades crónicas no transmisibles. Uno son los aspectos clínicos de la enfermedad. Otros son los ciclos evolutivos por los cuales atraviesa esa familia. El tercer aspecto es evaluar qué recursos o qué fortalezas tienen esas familias. El cuarto aspecto es valorar las convicciones o creencias que tienen sobre el proceso salud-enfermedad. Y el quinto aspecto es valorar la posible existencia de otras crisis que estén viviendo las familias simultáneamente a la enfermedad crónica no transmisible. Respecto al primer punto que tiene que ver con los aspectos clínicos de la enfermedad, Roland lo describe en la década de los 80 como con cuatro dimensiones que a su entender
son determinantes en el proceso de adaptación de las familias a la enfermedad crónica no transmisible. Uno es el inicio, otro es el curso, otro es el pronóstico y otro es el nivel de incapacidad de dicha enfermedad. Respecto al inicio, no es lo mismo una enfermedad crónica no transmisible que debuta de forma aguda, que exige a la familia una rápida movilización de recursos y un rápido proceso de adaptación al cambio, que aquellas enfermedades crónicas no transmisibles que empiezan su proceso de forma gradual, en donde se realizan múltiples estudios, en donde muchos estudios no son concluyentes, en donde a veces es necesario volver a hacer otros estudios, lo cual genera todo un proceso que, si bien es gradual en su inicio, esta enfermedad genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Lo otro importante es, una vez diagnosticada la enfermedad crónica no transmisible, es diferenciar su curso. Si su curso es progresivo, o sea que con el correr del tiempo la familia va a tener que ir adaptándose a los procesos de agravación progresivos esperados para esa enfermedad, lo cual llevará un igual incremento del estrés. Otro es una enfermedad crónica no transmisible que tiene un curso estable, en donde la familia logra reorganizarse y mantiene esa organización para atender la presencia de la enfermedad. Y lo otro es diferente si esa enfermedad crónica no transmisible evoluciona por empujes y remisiones, en donde la familia estará exigida de nuevas crisis y de nuevos cambios para poder adaptarse a la enfermedad. Entonces interesa cómo es el inicio de la misma, interesa cómo es el curso de la misma, para nosotros poder pensar los cambios y las crisis a las cuales está sometida esta familia y cómo poder ayudar. Y por último, dos aspectos. No es lo mismo una enfermedad crónica que tiene un pronóstico grave a corto plazo, en donde uno va a tener que ir trabajando progresivamente con los familiares la muerte y el duelo, y otra cosa es aquellas enfermedades crónicas que tienen probabilidad de tener muertes repentinas, porque a esto se le agrega un estrés muy importante sobre lo que no es posible prevenir. Y por último, aquellas enfermedades crónicas no transmisibles que generan incapacidad cognitiva, en términos generales, someten a un mayor mecanismo de estrés y de adaptación a las familias que aquellas que solamente producen incapacidades físicas. Y por supuesto, ni hablar, la sumatoria de ambas incapacidades también es una sumatoria de crisis y de estrés, y por lo tanto de movilización de recursos de esa familia para poder adaptar a los cambios. Entonces, cuando uno, después lo vamos a ver en el modelo psicoeducativo, comunica a las familias las características de la enfermedad crónica no transmisible, tiene que tener en cuenta estos cuatro aspectos: cómo es su inicio, cómo es su curso, cómo es su pronóstico y qué nivel de incapacidad genera o podrá generar dicha enfermedad. Esto es un poco un repaso de lo que venimos viendo. Hay una fase de crisis que en términos generales coincide con el diagnóstico de la enfermedad crónica no transmisible. Posteriormente hay una fase crónica que es evolutivamente prolongada en el tiempo, pero que no quiere decir que sea estable, que va a variar de acuerdo al curso de la enfermedad, si evoluciona por empujes y remisiones, si evoluciona hacia el agravamiento o si es estable. Y posteriormente va a haber una fase terminal, en el sentido de aquella enfermedad crónica no transmisible que evoluciona hacia la prioría y que va a estar determinada por el pronóstico de la misma. Entonces, uno de los aspectos a evaluar son las características de la enfermedad crónica no transmisible. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en estas familias es saber en qué familia esta enfermedad crónica no transmisible está insertada, por decirlo de alguna manera. ¿Es una familia que está transitando por la etapa de familia en la vejez? ¿Es una familia con hijos adolescentes y con hijos pequeños, en donde el paciente portador de la enfermedad crónica no transmisible es el padre y que lo incapacita laboralmente, por lo tanto va a tener toda una repercusión desde ese rol? Entonces, ¿en qué familia está inserta este proceso mórbido? Y de qué manera
este proceso mórbido repercute en este ciclo evolutivo. Repercute, por ejemplo, en la familia con hijos adolescentes, en la generación de una autonomía progresiva de esos adolescentes, en las familias con hijos pequeños, repercute en las pautas de crianza de esos hijos pequeños, en la familia en la vejez, repercute en los tiempos de disfrute de la pareja ahora a solas y con más tiempo para compartir actividades que antes no realizaba. Bien, entonces estos son dos aspectos a evaluar. ¿En qué fase del ciclo evolutivo se encuentra esta familia? Siguiendo a los autores de Carter y McGoldrick, nosotros identificamos como ciclos evolutivos, ustedes lo vieron en el material, la familia con hijos independientes, con adultos joven independiente, las familias con hijos pequeños, las familias con hijos adolescentes, las familias en plataforma de despegue, la familia en la vejez, y sabemos que en términos generales, en una determinada tipología de hogar transcurre más de un ciclo evolutivo familiar. ¿Y cuáles son las funciones evolutivas de las familias afectadas por la enfermedad y viceversa? El otro aspecto a evaluar que para nosotros es fundamental, que tiene también que ver con las características de esta familia, es ver, bueno, qué recursos o qué fortalezas tiene esta familia. Y para esto es importante poder evaluar si han tenido episodios o crisis que vivir previamente, cómo las vivieron y cómo las superaron. Las vivieron, o sea, qué estrategia desarrollaron de afrontamiento, como se le llaman, para superar crisis previas. Eh, Crisis que pueden ser, en términos generales, uno las evalúa relacionados con procesos de salud o enfermedad, tal vez de otros integrantes de la familia o de subsistemas o de sistemas íntimos o cercanos a la familia. Entonces, ¿cómo lo vivieron? ¿Se aislaron? ¿Tuvieron dificultades con los equipos de salud? ¿O conformaron una red extrafamiliar en donde incluyeron al equipo de salud como un componente importante a la hora de poder superar estas crisis? De la forma en que las familias hayan vivido crisis previas, nos habla de las fortalezas que esas familias tienen y por lo tanto de los recursos con los cuales nosotros vamos a contar para poder ayudarlas a superar la crisis actual. Algunas fortalezas descritas: un subsistema conyugal funcional o continente, capacidad para distribuir equitativamente las responsabilidades más allá de que se define un cuidador primario, todos colaboran en el cuidado, que tienen flexibilidades en las funciones familiares, que tienen una red extrafamiliar importante o familiar importante y aparte las relaciones positivas con los equipos de salud. Por lo tanto, estas fortalezas son las que nosotros vamos a tratar, o estos recursos de evaluar, cuando indaguemos los recursos con los que cuenta la familia en función de cómo han podido superar crisis previas. Otro aspecto importante a evaluar en las familias con usuarios portadores de enfermedades crónicas no transmisibles son las convicciones que las mismas tienen respecto al proceso salud-enfermedad. Poder clarificar cuáles son las creencias y los mitos que las familias tienen respecto a los procesos de salud o enfermedad en general y de la enfermedad crónica no transmisible en particular que está viviendo esa familia, nos permiten clarificar aspectos muchas veces relevantes para poder intervenir desde este abordaje. Manejar información clara entre el equipo de salud y la familia promueve sentimientos de control en los integrantes de esa familia, que siente que están pudiendo manejar información clara y que por lo tanto pueden conducirse con mayor seguridad respecto a las diferentes intervenciones que se van realizando. Además de que, por supuesto, mejora el acercamiento entre las familias y los técnicos de la salud. En este aspecto en particular, nosotros recomendamos la realización de la siguiente pregunta: ¿cuál es la causa a la que ustedes atribuyen la enfermedad que presenta determinado integrante de la familia? Y acá las respuestas que se han visto que se pueden dar varían desde asignar la causa de la enfermedad crónica no transmisible simplemente al azar o al destino, o considerar que la misma es producto de conductas insanas o no saludables de la persona que es portadora de la enfermedad crónica no transmisible o de otro miembro de la familia
que lo que les está pasando es producto simplemente de la herencia o de la genética, o que esto no es más que eh, un mandato, por decirlo de alguna manera, de un ser superior en el caso de que sean familias muy religiosas. Entonces, abordar estos puntos a partir de conocer la causa a la cual ellos le atribuyen la presencia de la enfermedad que están padeciendo, nos permiten desmistificar, nos permite desculpabilizar y por sobre todas las cosas clarificar de diferentes aspectos. Y finalmente es importante conocer si aparte de la crisis paranormativa que esta familia está viviendo, producto de la presencia de esta enfermedad en el seno de la misma, existen otras crisis que están sucediendo, crisis esperadas en el ciclo evolutivo, por ejemplo, nacimiento de hijos, o están viviendo además otras crisis no esperadas, o paranormativas, por ejemplo, mudanzas, pérdidas de empleo, etcétera, que complejizan los procesos de cambio y de adaptación a la enfermedad crónica no transmisible. Estos aspectos son importantísimos de poder interrogar para poder conocer a qué cambios está sometida la familia con la que nosotros vamos a trabajar. Bien, y ahora sí nos vamos a centrar definitivamente en el método que nosotros queremos por sobre todas las cosas poder compartir con ustedes en este curso. Este método, denominado enfoque psicoeducativo de abordaje de familias con enfermedades crónicas no transmisibles, es un método basado en la perspectiva sistémica que viene a incorporar y a ordenar metodológicamente todos estos conceptos que hemos discutido a lo largo del curso. Es un método que por sobre todas las cosas tiene como principal objetivo tratar de que la balanza se incline hacia las fortalezas que tienen los integrantes de esas familias, o sea, de qué manera se pueden promover los recursos que tiene esa familia y en una actitud de colaboración y de corresponsabilidad junto con el equipo de salud poder cuidar de ese usuario con una enfermedad crónica no transmisible sin descuidar otros aspectos importantes de la familia. Tiene dos pilares, un pilar educativo, en donde básicamente de lo que se trata es de comunicar no solamente las características del proceso mórbido que está viviendo uno de los integrantes de esa familia, sino también esto de poder conocer frente a qué familia con qué familias estamos trabajando y cuáles son sus recursos, promoviendo el manejo de habilidades específicas para el cuidado de la enfermedad crónica no transmisible, que no solamente estén designadas a una persona en particular, sino organizadas en un núcleo familiar. Y el pilar psicológico tiene que ver con poder vincularnos empáticamente con las familias con las que estamos trabajando, poniéndonos en su lugar, tratando de entender qué es lo que están viviendo y poder orientar en función de las capacidades que las mismas poseen. El enfoque psicoeducativo es un método organizado en sesiones en donde se prevé que se aborden 6 aspectos o 6 pasos, como vamos a ver después. Con el fin de ordenar metodológicamente el proceso es que se proponen el abordaje de estos 6 pasos que posteriormente vamos a ver de que tienen como cierta flexibilidad el abordaje de cada uno de ellos. Ahora, este proceso está organizado en sesiones. Estas sesiones se prevé que en estas sesiones participen los integrantes de las familias, o sea, aquellos que viven bajo el mismo techo de la persona portadora de la enfermedad crónica no transmisible. No obstante, también se prevé de que en muchas de estas sesiones pueda obviarse la presencia de algunos familiares si el orientador así lo considera y trabajar con algunos subsistemas, por ejemplo, con el subsistema conyugal en particular o con el subsistema parental o incluso con el usuario portador de la enfermedad crónica no transmisible a solas. O sea que si bien es un proceso que se prevé se dé en sesiones, estas sesiones de inicio se pretende que sean sesiones familiares, pero también es posible que en virtud
de las características de las familias, del proceso biológico de la enfermedad en sí, estas sesiones familiares después se conviertan en entrevistas personales o sesiones con algunos de los integrantes de la familia si el orientador así lo considera porque quiere fortalecer algún aspecto vincular en particular. Lo otro acá a destacar es de que cuando uno inicia este enfoque psicoeducativo, organiza las sesiones para abordar estos 6 aspectos que ahora después vamos a trabajar. Lo que está previsto es que estos 6 aspectos se aborden en hasta 8 sesiones. Pueden algunas familias llevar algunas sesiones más, en otras familias pueden llevar algunas sesiones menos. Y en términos generales, en estas 8 sesiones, uno podría abordar los 6 aspectos previstos para trabajar. No obstante, una vez terminado este proceso inicial, lo que también se aconseja es de que, según criterio del orientador, o sea, del integrante del equipo de salud que realiza la orientación familiar, en algún momento del proceso de la enfermedad crónica no transmisible, pueda nuevamente convocar a la familia para sesiones de seguimiento. ¿Cuáles son los criterios para reconvocar a la familia para sesiones de seguimiento? Por ejemplo, descompensaciones agudas de la enfermedad crónica no transmisible, instancias de internación, diagnóstico de algunos trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo de algunos de los integrantes de la familia, que puedan estar diciendo de que en realidad está siendo muy difícil la adaptación a la enfermedad, o la presencia de crisis normativas o paranormativas en la familia, que hace que uno quiera evaluar a ver qué tanto estas nuevas crisis que se han agregado están dificultando o no el proceso de adaptación a la enfermedad crónica no transmisible. O sea que habrá un proceso de sesiones de primer encuentro, por decirlo de alguna manera, donde se abordan estos 6 pasos, en hasta 8 sesiones, un número que es flexible según las características de la familia, y posteriormente se prevén sesiones de seguimiento de acuerdo a los criterios que el orientador considere. Bien, ¿cuáles son estos 6 aspectos que vamos a abordar? Son los 6 pasos enumerados en esta slide. No obstante, estos autores insisten en algunos aspectos a destacar que son bien importantes para considerar. En primer lugar, si bien estos pasos se presentan de forma sucesiva y se enumeran del 1 al 6, no quiere decir de que estos deban abordarse en este orden, ni tampoco que sean sucesivos, o sea que primero se aborde el 1, después el 2, después el 3, después el 4, el 5 y el 6. Se pueden dar de forma simultánea en una primera sesión, por ejemplo, se puede abordar el paso 1 y el paso 3 porque surgió en el ámbito de la sesión, y posteriormente se abordará el paso 2 y el paso 4 y así sucesivamente. O sea, lo importante es que los 6 aspectos se han abordado a lo largo de las 8 sesiones y hay como una cierta flexibilidad, por decirlo de alguna manera, en el orden en el que estos pasos son abordados. Lo otro importante también a destacar es de que se prevé que en las diferentes sesiones, más allá de que nosotros ya hayamos abordado pasos previos, se puedan volver a insistir sobre los pasos ya abordados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con familias que están cursando procesos de duelo o de duelo anticipado, como le dicen muchos autores. ¿Por qué? Pero no es un duelo por la presencia de la muerte de uno de sus integrantes, sino es un duelo por la pérdida de la salud. Por lo tanto, muchos de sus integrantes estarán en una fase de negación, otros en una fase de tristeza, otros en una fase de ira o de rabia, otros en una fase de aceptación, y por lo tanto, muchas veces a uno le parece que ya abordó determinado aspecto y en algunas sesiones surgen cosas que nos dejan ver de que en realidad el aspecto no fue suficientemente abordado, y esto tiene que ver tal vez porque no nos comunicamos bien, pero también muchas veces porque tenemos integrantes de la familia en etapas de negación que no están pudiendo recibir o recepcionar muchas veces la información que nosotros pretendemos dar. Por lo tanto, estos 6 pasos, no sé, si bien están descritos de forma sucesiva, se pueden dar de forma simultánea, se pueden dar no estrictamente en el mismo orden cronológico, y también se prevé que se pueda volver para atrás.
Esto es un poco la idea de transmitir en esta presentación esto que les acabo de decir, por eso las flechas vuelven para atrás, y también siempre en cada uno de las diferentes abordajes, de los diferentes pasos, se preservan los pasos anteriores como para retener esto de que muchas veces hay que volver sobre lo ya conversado. Bien, ahora vayamos a profundizar cada uno de los pasos. El paso 1 es uno de los pasos más importantes, a partir de los cuales nosotros establecemos comunicaciones más profundas con nuestras familias, y tiene como dos grandes pilares de abordaje. Por un lado es el manejo de la información de las características de la enfermedad crónica no transmisible que está viviendo esta familia. Por lo tanto, es en esta instancia en donde nosotros vamos a hablar de los 4 aspectos previstos o detallados de Roland, que vimos previamente. O sea, vamos a hablar del inicio, del curso, del pronóstico y de la discapacidad de la enfermedad crónica no transmisible que está viviendo esta familia. Pero el otro gran pilar, y que es fundamental, tiene que ver con conocer a la familia que tenemos delante. Entonces, acá, en este pilar de este paso 1, es que vamos a preguntarles a la familia cuáles son las creencias, los mitos que manejan respecto al proceso de salud de enfermedad. Les vamos a preguntar cuál es la causa a las cuales ellos atribuyen la presencia de la enfermedad en sus familias. Les vamos a preguntar si tuvieron crisis previas relativas a la pérdida de la salud y cómo las vivieron, como para poder conocer las fortalezas que tiene esa familia. Y les vamos a hacer 2 preguntas más. Les vamos a preguntar cómo piensan ellos que pueden ayudar al manejo de la enfermedad crónica no transmisible que están viviendo, y qué piensan ellos que tiene que hacer el equipo de salud para poder ayudar a este abordaje. Estas 2 preguntas nos permitirán, por un lado, disminuir las expectativas referidas a lo que se pretende de los equipos de salud, y por otro lado, contribuir a esta corresponsabilidad, contribuir a esta colaboración que uno pretende de la familia en el abordaje de la enfermedad crónica no transmisible. El paso 2 tiene que ver con tratar de que las familias puedan conocer el sistema de salud y los diferentes servicios por los que transitarán de aquí en más, porque los usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles tienen que transitar por interconsultas con especialistas, por la realización de paraclínica, tienen que ir varias veces a farmacia, etcétera, y no conocer el funcionamiento de los servicios de salud aumenta la sensación de no poder controlar lo que está pasando. Entonces, es responsabilidad del equipo de salud poder brindar la información al detalle y lo más detallada posible, y volver a repetir las veces que sea necesario para que los usuarios se puedan manejar con seguridad por los servicios de salud, y de esta manera también tener cierto grado de control de lo que está pasando. También es importante que ellos, como usuarios de la salud, conozcan sus derechos, y por lo tanto el equipo de salud también tiene que colaborar en este aspecto. El paso 3, yo les diría que es uno de los pasos más importantes en este proceso. En esta sesión uno habilita a los diferentes integrantes de la familia a hablar de lo que sienten o de cómo se han sentido desde que a determinado integrante de su familia le diagnosticaron determinada enfermedad. ¿Y qué es lo que uno espera que aparezca acá? En realidad uno lo que espera es que aparezcan personas viviendo diferentes etapas de un duelo. Entonces podremos identificar a aquellos que están en etapa de negación, quienes están en etapa de ira y de bronca, quienes están en etapa más de tristeza y de angustia, y quienes están, en términos generales, en una etapa mayor de aceptación. Lo que está descrito en términos generales, que la persona que padece la enfermedad crónica no transmisible siempre va una etapa o un paso más adelante que el resto de los integrantes de su familia. ¿Por qué es importante esta sesión? Porque hay estudios que demuestran de que los integrantes de una familia que tienen un enfermo que padece una enfermedad crónica no transmisible no discuten de lo que sienten, sino que discuten de los aspectos instrumentales que les permiten vivir el cotidiano de la enfermedad crónica no transmisible. O sea, discuten cómo se organizan, quién cuidará, quién dará la medicación, quién realizará la alimentación, quién irá a sacar la hora para el especialista, pero no discuten cómo se están sintiendo. Por lo tanto, es un espacio habilitador de emociones
que es muy importante y que lo necesitan decir. Es más, acá no solamente uno puede preguntar de forma abierta, a mí me interesaría saber cómo se han sentido, cómo se están sintiendo desde que a fulano le dijeron que tenía tal cosa, sino también uno le puede preguntar a uno de sus integrantes que describa cómo piensa que se siente otro de sus integrantes. Porque acá lo que uno muchas veces descubre es de que existe la sensación de que hay otros que son indiferentes a lo que sucede, porque no dicen cómo se sienten, porque siguen con su vida cotidiana, y en realidad el que es señalado con esta reacción lo que refiere es que en realidad no expresa sus sentimientos para cuidar al otro, para no aumentar la angustia del otro, y en realidad son formas de cuidados que tienen esos integrantes de la familia, y que si uno no los habilita, en realidad esas cosas no salen. Acá lo importante es, una vez que esta sesión se produce y que ocurre esta expresión de sentimiento, lo importante es no intentar levantar los ánimos. Si uno termina esta sesión diciendo, bueno, vamos arriba, esto va a cambiar a partir de ahora, en realidad muchas veces no logró empatizar con el sufrimiento, con la angustia que está o la preocupación que muchas veces manifiesta la familia. La forma de cerrar esta sesión, que en términos generales uno se aconseja, es agradecerles por haber compartido con el equipo esos sentimientos, y, y bueno, y promover esta fortaleza de que estamos en estas sesiones y que vamos a trabajar juntos para que los cuidados de esta enfermedad sean los más adecuados. Bien, pasamos al paso 4. El paso 4 tiene que ver con indagar cómo se ha organizado la familia para el cuidado. Lo esperable es que se designe un cuidador primario, que en términos generales es quien lidera los cuidados del usuario con enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es esperado que pase. No obstante, nosotros como equipo de salud lo que tenemos que hacer es, si vamos a capacitar o a tratar de promover habilidades para el cuidado, incluir siempre a todos los integrantes de la familia, de manera de que todos ellos se sientan con habilidades para el cuidado y esto sea de alguna manera también protector para el cuidador primario. Acá hay algo bien interesante y que nunca se tiene en cuenta. En términos generales, la familia se organiza para cuidar a la persona que padece la enfermedad crónica no transmisible, pero no se le pregunta al usuario que padece tal enfermedad cómo quiere ser cuidado o si está de acuerdo con los cuidados que ha organizado su familia. Y esto es fundamental porque hay que promover la autonomía de la persona portadora de la enfermedad crónica no transmisible hasta el final. Y esto comienza con la organización de la familia para el cuidado de la enfermedad crónica no transmisible. Por lo tanto, no solamente uno pregunta en términos generales cómo se han organizado para sacar la paraclínica, para hacer la alimentación indicada, para tomar los medicamentos, para que la persona pueda tomar los medicamentos, sino que aparte hay que dirigirse explícitamente a la persona que tiene la enfermedad crónica no transmisible y preguntarle su opinión. El paso 5 es un aspecto que ya habíamos conversado hoy. La finalidad última de este proceso de orientación es que la familia pueda lograr un equilibrio entre atender las necesidades que requiere la enfermedad crónica no transmisible sin descuidar las necesidades del resto de los integrantes de la familia. Y acá, en este punto es fundamental para evitar que las familias claudiquen en su cuidado.
Por lo tanto, lo que uno trata de hacer es de indagar qué cosas han cambiado en la organización familiar desde que el paciente comenzó con las enfermedades crónicas, con la enfermedad crónica no transmisible y ellos se organizaron para atenderla. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué rutinas ya no se hacen? ¿Qué actividades que antes hacían y que eran buenas para la familia o tenían una evaluación positiva para ellos hoy se dejaron de hacer? Y simplemente poniéndolas sobre la mesa, la familia comienza a pensar la forma de reconstruir esas actividades. Esto es fundamental para evitar la claudicación de la familia y ayuda a mantener el equilibrio entre las necesidades del resto de los integrantes de la familia y la persona que tiene la enfermedad. Y finalmente, es importante conversar con la familia respecto a signos de alarma. Signos de alarma que tienen dos grandes bloques. Por un lado, los que hablan de que la enfermedad crónica está sufriendo determinados procesos de agravamiento y que por lo tanto tienen que consultar precozmente. O algunos procesos que tengan que ver con la paralización de la persona portadora de la enfermedad crónica no transmisible en alguna etapa del duelo, lo que habla de un afrontamiento inadecuado. Pero lo otro que tenemos acá, el otro gran bloque de signos de alarma que tenemos que acá poder indagar, son los signos que nos hablan de que la familia o alguno de sus integrantes comienza a claudicar, o sea, no ha logrado un adecuado equilibrio. Entonces aparecen tristezas que se convierten en trastorno del estado de ánimo, ansiedad o angustia que se convierten en trastornos por ansiedad, comienzan a haber coaliciones, comienzan a haber conflictos. Entonces, acá este es otro de los signos del alma que uno tiene que también conversar con la familia para que ellos puedan consultar y solicitar incluso sesiones de orientación familiar cuando visualicen de que alguno de estos aspectos comienzan a pasar. Bien, en suma, la experiencia compartida de hacer frente a una enfermedad crónica es también una oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento de lazos y de desarrollo de nuevas y más saludables pautas de interacción. A través de una minuciosa evaluación e intervención planificada, el equipo de salud puede ayudar a las familias a encontrar la forma más sana de hacer frente a la enfermedad crónica. Esta es la bibliografía a partir de la cual se construyó esta presentación y espero que esta presentación pueda complementar lo discutido en el foro a partir de los videos. Muchas gracias.